Cabal a la hora. Al menos somos puntuales. Sí, en la chamba somos puntuales. Puntuales, Ya estamos buenos aquí en modines. vivo. ¿Cómo te fue hoy? Pues muy bien, corrido. Según yo, hoy amanecí pensando que era viernes, si te soy honesta. Sí, Qué bueno, sí, ya. Y de repente me di cuenta y hablé con alguien que dice, no, es jueves. Y yo, es que ya mucha semana va. siento que la semana ha sido larga. Sí, ya mucha semana. Hemos Bueno, tenido muchas cosas, muchos altibajos, demasiado tanto en laborales 4 días, como diría yo. ¿Cómo es que dijiste tú? demasiado. En 2 siglos no pasa nada y en una semana pasa todo, Hay creo que sí. siglos en los que no pasa nada y hay semanas en las que pasa todo. A nivel de- Muy cierto. Ya, Y ya, me quiero bajar un rato. llevo ratos gritando bajan en este bus llamado Política Guatemalteca. Sí, sí, sí. Ni el pollo sirve. Qué gracioso. Ya tenemos acá 42 personas conectadas. Buenas noches Hola, a buenas todos. noches. Bienvenidos a este su episodio número 12 de La Chamba. Este es su programa favorito de análisis político, chismecito y chistes. Demasiada semana, dice Wilson ahí. Qué chistoso eso, ¿verdad? Dice, hola, saludos desde Baja Verapaz. Beto, si tú buenas noches desde hasta Baja Verapaz. Tú me habías contado Híjole, hace poco que fuiste a Rabinal, ¿verdad? yo crecí en Rabinal. ¿En serio? Ajá, y esto es la más. Sí, Yo a Rabinal he ido nada más como 3 veces y lo que más recuerdo son los churrascos. que venden en la calle, a la orilla del Ajá. parque. Sí, 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 que te los dan todos en un platito así, todo junto. Esos Sí, churrascos son buenísimos. Los recuerdo mucho. sí, Rabinal es bonito. Es Dice bonito. también, la persona que nos mandó saludos de Baja Verapaz dice que también es de Rabinal. También me Ah, recuerdo sí. que había un restaurante muy conocido, algo que tenía que ver con Luna, ¿no? No me recuerdo. O con Ay, no. Noche, algo así, pero un restaurante muy conocido. Fue hace muchos años ya. Sí, no me acuerdo. Me te quedó mal. Bueno, tenemos un programa, ya se me había olvidado que estábamos en transmisión, yo ya platicando acá con Ana bien tranquilo. Hoy tenemos un programa muy bonito. Primero que nada, ¿cómo están a ustedes las personas que nos están viendo hoy? ¿Desde dónde nos están viendo? Es algo al que me gusta preguntarles siempre. Y empezamos un tanto fuertes hoy. Mira, el primer comentario, Ivy Cruz dice, buenas noches, ¿qué opinan del supuesto audio de Yamate y Miguelito? Yo sabía que íbamos a tener que hablar sobre esto. Eh, Sin perder tiempo. pero no teníamos que empezar tan pronto, diría yo. Yo quería atrasar un poquito la pregunta, a ver cuántas personas logran entrar. Acabamos de empezar transmisión y tenemos 65. Así que cada vez mientras más nos estemos sumando a este episodio número 12 de La Chamba, vamos a ir hablando un poquito más. Así que recuérdese de darle tap a la pantalla, comentar y compartir este live, que es bastante importante para nosotros, para llegar a muchas personas. Y también recordarle que puede seguir nuestras redes sociales como lachamba.gt, ya que pronto estaremos desde esa plataforma transmitiendo para usted de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche, lunes y miércoles Galindo Barrera con Quetzali y martes y jueves Ana Historiadora y su servidor siempre incómodo, trayéndole la mejor información política y el chismecito, por supuesto, que no puede faltar en La Chamba, ¿verdad? Sí, no puede faltar. No, no puede Pues faltar. vamos a esperar un poquito. No sé, bueno, tú decides qué tanto vamos a esperar para empezar a hablar Yo digo que cuando del lleguemos a 100 lado romántico de este momento importante de pareja. Este representa pedacito de tanto. intimidad. Es como Ajá, cuando vas a un lugar como a un centro comercial o a un multirestaurantes y estás como comiendo tranquilo y subís la mirada y miras a una pareja peleando y querés ver el chisme exacto. y estás como ojeando así como... Pues yo no disimulo mucho, yo honestamente sí me quedo así. Cabal, o sea, si le empezás a decir y si vas con alguien empezás a hacer así como con la boca, "Shh, mira, mira, Sí, se no están todos los peleando. días sucede, ¿no? ¿No? ¿Así? Sí, mira, ya viste allá atrás, se están peleando. Algo así fue, pero a nivel presidencial. Sí, mira, hay dos cosas ahí que me parecen importantes. Uno, señores, si ustedes están en una relación así, donde se comunican así entre pareja, ahí no es. Corra, ahí no es. Corran, huya. Es una red flag del tamaño de la bandera que cuelga al frente del palacio, Sí, grandota. No hagan eso. Segundo es ¿estás asustado, Miguelito? ¿Todo bien en casa? todo bien en O sea, casa. toda la desesperación. O sea, este asunto de Bernardo va a tener una culpabilidad más ahora en este estado, Sí, la que será haber roto una relación. O sea, si sí. Bernardo se empecina en querer, no sé, tomar la presidencia de la cual fue electo democráticamente, o sea, si osa cometer esa abominación, probablemente Miguelito va a dejar a llama. Sí, con tres Sí, mil millones de euros, recordate. sí.
la relación más... Y imagínate si tuviéramos un programa así como La Oreja. Yo me imagino así a Pati Chapoy, así de, pues, ¿qué creen? Miguelito y Amatei se pelearon. Algo así me lo imagino yo. Y aparece Pedrito Sola, así como, ay, no, estos siempre pelean. O algo así, me imagino yo. En un universo paralelo existe un Ventaneando y obviamente Yamate y Miguelito están siendo ventaneados también en la actualidad. Pero al mismo tiempo están pasando bastantes cosas y es que yo lo puse en un tweet. Lo puse de una manera un tanto más coloquial de lo que me gusta expresarme acá, refiriéndome a mi francés tan afinado que tengo. Ajá, y yo puse en Twitter que para mí parecía competencia de ver quién enojaba más al pueblo. Sí. Justo pensando en esas cosas, en este tipo de asuntos, en lo de Taracena también, me acordé de, ya que escuché hablar de ese señor. De hecho, la voz de ese señor me pica en los oídos, o sea. Sí. Él ya fue presidente del Congreso. Y es de que ya no tenemos que estar así como confirmando que no les importa, digamos, el trabajo para el que fueron elegidos. Creo que hay que ver es como qué se hace después. Es como ya confirmamos que el Congreso es una sarta de mediocres, desinformados, ignorantes, abusivos, groseros, vulgares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque no vamos a pasar, si nos quedamos en la ay, qué horror, ay, qué horror, ay, qué horror, quejándonos y sintiéndonos como frustrados, de ahí no vamos a salir. Yo creo que ahorita ya es como ya confirmado, ya no tenemos que sorprendernos absolutamente de nada, si es que eso es posible. Y ahora es ver qué vamos a hacer con esa gente. Es cierto. Incluso, o sea, ¿para qué está Taracena? Taracena, que no es moneda de oro, él tampoco. Llegamos al punto. Hasta yo tenía límites de donde hasta podía irrespetar el Congreso, básicamente es lo que él dice, ¿verdad? Que en sus tiempos todavía respetaban ciertos protocolos. Y él está diciendo básicamente que esta nueva generación, estos nuevos, o sea, esta mujer nueva del Congreso, se me olvida su nombre, o sea, ni a eso, o sea, hasta él dice, no, ya se pasaron. Y él... Ya mucho. Ya también se pasó. Ajá. Es como que tu compa el borracho te diga, vos ya te estás pasando. No, ya te estás pasando, ajá. A ese nivel hemos llegado. No, y aparte es que han pasado tantas cosas. Y ahí tengo preparado ese bonus ahí para que lo transmitamos dentro de unos segunditos. Pero algo que también me impresionó fue como esta cuestión. Mucha gente lo comparó con la situación del Padrino. No sé si has visto la película del Padrino. Donde hay una escena donde como que el padrino abrazaba a la gente y sabían que no era un abrazo honesto. El beso de Judas, le decía a la otra gente también. Y es cuando Conde Orellana y Álvaro Arzú van a felicitar a Bernardo Arévalo en el Congreso en su primer día de legislación como diputado todavía. Y hasta le hicieron una filita así de darle la mano, abrazarlo y felicitarlo. Me pareció un tanto preocupante. Gracioso, pero no gracioso de risa, diría el TikTok. Yo para Bernardo que me haría ese traje después. No vaya a ser que tenga algo mal. Jesús. Mira, al final, si algo tienen los políticos es que son muy plásticos. Son súper adaptables. Esa gente tiene vergüenza. Abuelita, mamá, muchas cosas les faltan. ¿Cómo no? Espero que Bernardo se haya lavado el cartel. Por favor, Bernardo, amiga, date cuenta. Las manos. Amiga, date cuenta. Como nos enseñaron para la pandemia, entre los dedos, acá. Todo. Amiga, date cuenta, esa persona no te quiere. Sí, esa no es tu amiga. Esa no es tu amiga. Así es. Bueno, yo creo que hoy tenemos al mismo tiempo, están sucediendo bastante cosas en TikTok, por lo cual yo considero que deberíamos de empezar para no esperar más, ya que obviamente hay otros, creo que está Bernardo Arévalo por ahí, entonces yo creo que las personas están ahí en esta transmisión, así que vamos a empezar a hablar de los temas más importantes que tenemos en estos días. Es que ya ni siquiera podríamos decir en las últimas semanas, porque pareciera que todos los días pasa algo. Bueno, todos los días pasa algo. Sí, y va a ser así hasta el 12 de enero a las 3 de la tarde. O sea, van a llegar el 15 y todavía van a estar buscando. Tenemos que ser conscientes de eso. Sí. Y es que el asunto es que creo que todavía no sé. Todo era muy premeditado. Previsible. Sí. Ajá, ya me salió. Gracias, perdón. Durante las últimas décadas, la política tenía un ritmo habitual en la que se venía dando. Como tú puedes recordarte, teníamos esta nivel de corrupción que se iba dando, que cada vez iba abriendo su brecha, pero con mucha tranquilidad. O sea, era continuo, sin mayores obstáculos, inconvenientes. Esto es una total anomalía sistémica para ellos.
que el gobierno esté actuando como se supone y no haya quedado el candidato, o sea, los candidatos que ellos querían, es algo tan anormal, tan inesperado, que están viendo qué hacen. Y yo creo que todos los días vamos a ver algo. Todos los días. Y no va a ser bonito. ¿Ah? Y no va a ser bonito, te digo yo. No, o sea, podemos esperar cualquier cosa. Date cuenta la como preocupación internacional que constantemente, desde periodistas hasta gobiernos, están así como todos los días reforzando su apoyo a Bernardo, su apoyo a la democracia guatemalteca, su apoyo a las instituciones que están trabajando con decencia. O sea, sí es algo que hay apoyo internacional, pero también se nota la desesperación. Y cuando hay desesperación va a haber cinismo, violencia, un escalamiento de cosas. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que todos los días van a ser un poco más entretenidos de lo que nos gustaría. Y es que también, ¿sabes qué te iba a decir yo? Que también he estado observando, así como tú decías, esta levantada de cejas que está pasando a nivel internacional. Porque digamos, estamos muy acostumbrados nosotros primero a ver el Departamento de Estado, pues cada ciertos meses, cada cierto tiempo, actualizar la lista Angels. Estamos viendo también, digamos, a veces que la Organización de Estados Americanos pues ha dicho uno que otro comentario, o la Unión Europea cuando están reunidos. Pero a mí una de las que más me impresionan, y es de verdad hay que mencionarlo mucho, es esta de la Organización de Estados Americanos. Hay ahí unas cuestiones que presentaron hoy un proyecto de declaración. Y esto solo es un paréntesis para hablarlo un poco rápido, para darle a la gente información. Pero sí hablan mucho, o hablan mucho sobre... Resaltan mucho, porque digamos ellos no pueden intervenir. Sabemos que Guatemala es muy especial en eso de mencionar la injerencia extranjera cada rato, cada vez que se da una opinión en contra del gobierno. Pero lo que resaltan siempre es que todas las instituciones del Estado deben respetar y garantizar los derechos del pueblo guatemalteco. Y que la separación de poderes es esencial para la democracia, y el uso del sistema legal para intimidar no es aceptable. Están presentando en esta declaración dos escenarios, y uno de ellos viene de la mano del que queríamos hablar. Y es que una de las cuestiones que más me impresionó a mí fue que la Junta Directiva del Congreso de la República desconoció a la bancada Semilla ante el Congreso de la República, y ahora todos los diputados de Semilla son diputados independientes. Sí. Yo creo que lo que están intentando es minar cualquier capacidad de poder y organización que tenga. Creo que es de que hayan otros diputados que quieran pasarse a la semilla. No sé si es posible, si ellos lo aceptarían, pero yo creo que lo que están haciendo es que les están quitando cualquier cantidad de cuota de poder que pueda tener el partido dentro del Congreso, al dejarlos huérfanos a nivel partidario. Y es una lucha de ver qué pueden lograr para evitar que suceda lo que va a tener que suceder el 14. Sí, a mí una de las cosas que también me preocupa es esto que hablábamos anteriormente, y es que estamos viendo que si bien tal vez Bernardo Arévalo o el movimiento Semilla no han sido claros, o bueno, sí lo han dicho, ¿verdad? Que ellos no buscan ninguna alianza, mientras está pasando este quiebre, por así decirlo, en el Congreso de la República, que muy acostumbrados estamos todos a alianzas. Estamos viendo a personajes como Álvaro Escobar acercarse a la bancada Semilla, bueno, a los diputados ahora independientes. Estamos viendo a una señora como Lucrecia de Palomo acercársele a Bernardo Arévalo. Estamos viendo diputados de otras bancadas acercársele y tener un acercamiento que, como tú decías, o sea, los diputados tienen que ver cómo sobreviven, y si no hay una aseguranza de nada, porque en ese lugar se hace todo por medio de alianzas, pues un diputado no trabaja o no gana. Al momento de volver a los diputados, ajá, dale. Sí, pues mira, sí, yo creo que me parece natural el hecho de que haya muchas personas que quieran mudarse, migrar, porque no solamente es que él es el presidente electo, o sea, él va a tener una cuota de poder bastante alta, o injerencia o influencia al menos. Entonces es natural que hayan más estos que están sueltos, intenten acoplarse a la nueva hegemonía. Uh-huh. Pero yo tendría la duda en ver cuánto duran, porque según más o menos entiendo cómo funciona el Congreso, muchos de estos diputados venden su voto. Entonces, si entran a un espacio como Semilla y las cosas funcionan como deben de ser y no como funcionan actualmente, probablemente estas personas se van a quedar sin oportunidad de hacer negocios, y no sé qué tanto estén dispuestos a trabajar como honradamente por primera vez en sus existencias.
Sí. ¿Qué tan dispuestos están a acoplarse a estos modos de no mantener, o sea, no ser congresista para hacer negocios? Es bastante interesante eso que decís, porque, bueno, para las personas que no conocen el contexto, hay bastantes cuestiones acá. Primero, cabe recalcar desde el principio que la decisión que toma la Junta Directiva del Congreso de la República está fuera de ley. O sea, es una decisión que tomaron la Junta Directiva únicamente. La persona que reconoció esto fue el diputado Aníbal Rojas, que es integrante del órgano de dirección, y Rojas pues dijo que él estaba actuando de conformidad con lo establecido a la ley. Y obviamente esto pasó luego de que el registro de ciudadanos decide, en este caso, conocer una suspensión provisional de la persona jurídica del movimiento Semilla, y se envía una carta por parte del fiscal Rafael Curruchiche al organismo legislativo, por orden de Freddy Orellana, una persona que nosotros ya hemos hablado sobre esto, pero cabe siempre mencionar el nombre porque esto siempre parte de una misma línea de personajes políticos que son los que están causando esta situación. Lo único que nosotros no esperábamos, o creo que la población no se veía venir, es que el Congreso de la República tenía que regresar a trabajar, y que ya anteriormente teníamos un Congreso de la República que era conocido por perseguir, por censurar, por evitar que se legislara, que se expresara o que se pusieran puntos. Básicamente lo que pasó en este momento es que el fiscal de especial contra la impunidad manda una carta, un oficio que ni siquiera tiene validez porque existe un amparo, con base a la decisión de la Dirección de Registro de Ciudadanos, que tampoco tiene una base legal porque existe un amparo. Y como ellos dicen, esta carta fue enviada por el Ministerio Público. Al mismo tiempo hay unas cuestiones acá que creo yo que hay que mencionar, y es que el diputado Aníbal Rojas se supone que no debería de ser parte de la Junta Directiva del Congreso de la República, porque al momento de que existen diputados independientes, uno de los limitantes que existe es que ellos no pueden formar parte de la Junta Directiva del Congreso. Obviamente aquí lo que se está tratando es que, como nosotros estábamos diciendo, se evidencian que empieza a existir una intención de alianzas, que al final no sé si van a ser beneficiosas o no para el pueblo, porque al final no es para un partido político, sino es para que se legisle a favor del pueblo. Son alianzas que hasta el momento desconocemos, pero con base a lo que hemos observado sabemos que siempre han sido aliadas al oficialismo, y no necesariamente por cuestiones ideológicas, sino por intereses políticos, diría yo. Entonces, obviamente la intención de una bancada como Movimiento Semilla, o lo que debería hacer, es buscar la Junta Directiva del Congreso, porque desde la Junta Directiva se puede fiscalizar, se puede legislar, se puede decidir, se puede mediar, y al momento en el que ellos vienen y vuelven independientes al Movimiento Semilla, le quitan esa posibilidad al Movimiento Semilla del otro año poder formar una junta directiva. Se menciona también que ellos estarían fuera de integrar cualquier comisión que existe en el Congreso de la República, que creo que son ya varias, pero el Congreso de la República, rectifica hoy que sí se puede. O sea, que sí se puede formar parte, pero legalmente no se puede. Entonces siempre se caen a estos vacíos legales, del cual pareciera que solo se están dando vuelta, ¿va? Solo están jugando pelota. Por eso sí, pareciera competencia de ver quién enoja más al pueblo tirándose esta ficha. Y existen varias ilegalidades ante todo esto. Sí, es ilegal básicamente varias de las acciones que están cometiendo, según tengo entendido, digamos lo que he leído. Yo no soy abogado. Pero sí sé que muchas de las acciones que están haciendo son ilegales. Si tuviéramos la desventaja de no tener la capacidad de adquirir información suficiente como para saber qué es lo que están haciendo, estaríamos en una posición súper vulnerable. Porque a lo largo de la historia tú puedes leer que han habido cambios políticos muy importantes dentro de puras ilegalidades y peores cosas, por supuesto. Tenemos la ventaja de que podemos como comprender y que tenemos una gran comunidad de personas que están dispuestas a dar su opinión informada, digamos, abogados hablando y abogados especializados en diferentes áreas, entonces pueden más o menos informar a las personas, lo cual va a ser mucho más difícil que se acepte algún tipo de estos papeluchos que están intentando hacer, porque estos son, o sea, imaginémonos a Joaquín, pero Joaquín del Congreso. Joaquín del Congreso. Corriendo por los pasillos de todos lados, todo sudado, todo cansado, mi pobre amigo, más flaco del normal, o sea, llevando papeles firmados, que la firma de acá, que le falta el sello, para ver si logran quitarles un poco de poder y organización y capacidad organizativa, básicamente, por lo que te estoy escuchando, a Semilla. Sí. Una de las cosas que me parece interesante, no sé si se puede lograr acá en Guatemala, porque eso ya escapa de lo político, es que al eliminar a Semilla como partido, hay una posibilidad de volver a Semilla un símbolo, como despolitizarlo de ese aspecto. Sí. Y convertirlo algo así como en
en un símbolo de descontento social. Yo no creo que se vaya a lograr eliminar la personalidad jurídica del partido. No debería, pero a ver qué pasa. Aquí está, pusieron Joaquín tiene más plazas en el estado que los innombrables. Joaquín, es que esta versión es como un Joaquín burócrata, ¿verdad? Es como un Joaquín que cree mucho en el proceso, pero no de forma benigna, sino maligna. O sea, es un evil Joaquín, un anti-Joaquín, por así decirlo. Es un Horrocruz. Es un Horrocruz. Sí, hay uno en el MP, ajá, hay uno en el Congreso, hay otro en Palacio Nacional. Exacto. Hay varios, hay 7, ¿no? Son 7. Guatemala está lleno de Joaquines. Bueno, el estado está lleno de Joaquines. Sí. Sí, y no Joaquín Phoenix como a nosotros nos gustaría. ¿Sabes qué otra curiosidad me dio? ¿Nunca te has dado cuenta, hablando sobre estos líos de peleas o cuestiones así, cuando te das cuenta que una pareja está peleando? Otra de las señales que se encuentran mucho en estos conflictos es cuando estás viendo Facebook y de la nada te aparece el no sé quién está soltero. Y la gente empieza a darle el me impresiona. Y el típico comentario de ¿estás bien, bebé? Y ya empieza así, y el comentario así, inbox, bebé. Bueno, esta actitud tanto rápida también se vio reflejada en la página del Congreso de la República, ya que en el momento que Aníbal Rojas está terminando de leer esta nota que está en el marco de ley, donde deciden suspender la persona jurídica de Semilla y por lo tanto acatar el amparo provisional y volverlos independientes, la página del Congreso de la República lo actualizó en ese mismo minuto. O sea, obviamente se notaba que había un plan preparado detrás de todo esto. ¿Y por qué le digo esto? Porque hoy sale otra nota, muchas gracias a La Hora por haberla publicado, donde ellos resaltan que hay un partido que hasta el momento ha sido suspendido desde hace mucho tiempo, pero si uno se mete a la página del Congreso de la República, los diputados de ese partido siguen apareciendo como diputados de ese partido. Y aparecen los nombres de esos diputados. Y si usted no sabe de qué partido estoy hablando del UCN. O sea, un partido que sí tiene peso en la historia guatemalteca política, de Mario Estrada, que se encuentra privado de libertad por sus vínculos con el narcotráfico. Y aún así, en la página del Congreso de la República siguen apareciendo diputados bajo el UCN. Pero si te metes y buscas a los diputados de Semilla, la lista parece vacía. Sí. Y es que lo que pasa, yo creo que había sucedido tanto que se habían podido organizar estas circunstancias de forma tan impune que a la hora que quieren usar eso en contra de, porque pues esto es una anomalía, lo único que se logra es, o sea, es como que se inundan la casa y lo único que salen flotando son las cajas prohibidas que tiene tu papá guardado. Entonces se ha vuelto imperante, digamos, que ellos expliquen por qué esta misma situación sucede en estos lados, en este caso en la UCN, y por qué sí es atacado. O sea, la doble moral del sistema es lo que se termina evidenciando. Tenemos clarísimo por qué. Es otra cosa. Sí, es bastante curioso. Y es que también este proceso de la UCN empezó en 2019. Ya lleva 4 años. Lleva 4 años desde que el partido... Y todavía aparece en la página y de la nada solo... bueno, ahora Semilla es independiente. Independiente ya. O sea, solo así y ya está actualizado. Mientras tanto, le voy a decir cuántos hay. No son 3, no son 6, no son 9. Son 12 los diputados que todavía aparecen bajo el partido de la UCN. Y el del 2019 se dio a conocer este caso contra el presidencial de la UCN. Y desde ahí empezó eso. Pero... aquí también cabe recalcar esto. La Fiscalía de Delitos Electorales no envió un informe al Congreso de la República como Curruchiche lo hizo esta vez. No informó que recibieron información de Estados Unidos de que existía un vínculo del narcotráfico con este candidato. Es decir, hay ciertas inconsistencias que nuevamente regresan a lo mismo. Y como lo estamos diciendo, existe un ataque sistemático organizado y no hay una forma de decirlo de otra forma. Y aunque usted no tuviera preferencia o inclinación por un partido, no estamos hablando de un partido cualquiera. Estamos hablando de un partido que la gente votó a favor de él, que la gente eligió que existiera, que la gente creyó en el proyecto y por cuestiones, digamos, legales, por así decirlo, o por un desacuerdo legal, está sufriendo. Y al final en realidad ni siquiera nosotros somos... Sí, ellos tal vez no lo sufren tanto, sino es la población, porque pareciera que fuera un juego entre dos personas
Pareciera que fuera eso, una pelea de WhatsApp, como los audios que vimos que están aparentemente saliendo del presidente. Para ellos eso es, para nosotros es algo como nuestro futuro, es algo como nuestras condiciones de vida, y no le ponen atención a ese tipo de cuestiones que al final sí nos perjudican. Hace mucho tiempo no vemos un Congreso de la República legislar a favor del pueblo, creo yo. Las únicas veces que lo vimos, o la última vez que lo recuerdo, que decían que lo hacían por el pueblo, fue cuando hablaban sobre legislar con cuestiones que tienen que ver con la pandemia. A propósito de eso, una crisis de salud como una crisis de dengue se está desatando en el país, y se habló sobre eso ya hasta después, y también hay que hablar sobre este contexto. Esto es en el primer día que el movimiento Semilla va al Congreso de la República. Una de sus primeras solicitudes es alterar la orden del día para dar a conocer el punto donde se le iba a solicitar a Rafael Curruchiche que renunciara. Ciertos diputados intervinieron en esto y dijeron que no querían alterar el orden del día porque para ellos era más importante aprobar o declarar en alerta de salud esta cuestión del dengue. Pasó, y en el momento en el que ya tocaba introducir a este punto la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche, se rompió el quórum y se retiraron del Congreso de la República. Y cuando se rompe el quórum y no existe una mayoría que puede votar, se termina la sesión plenaria. Eso es lo que sucedió el día de ayer también. Hoy pues no vuelve a pasar mayor cosa más que una denuncia que es la misma que estamos un tanto acostumbrados de parte del movimiento Semilla. Al solo contar con 5 diputados, pues se aprovecha nuevamente usar esta plataforma para denunciar todas las ilegalidades que están sucediendo, pero al mismo tiempo se sabe y hay un estilo de presagio de que tal vez no estamos muy alejados de qué es lo que va a pasar el otro año cuando ya tomen posesión. O sea, son diputados independientes. Básicamente les están diciendo: usted solo va a poder votar a favor o en contra, aunque sea su gobierno el que esté en este momento, aunque ustedes sean el oficialismo, por así decirlo, entre comillas. Yo creo que como mandantes, como ciudadanos guatemaltecos, ya que tenemos este patrón tan normalizado, tan usual, de comportamiento de los congresistas, de las personas que se supone que tienen que dirigir, tomar las decisiones por nosotros. Yo creo que no queda otra más que empezar a identificar a estas personalidades que caen en estas negligencias, estas mediocridades, porque no son como mal actuar, no es como, pues, tienes una pareja que no te pega, pero es una muy mala pareja, porque no te pone atención, no hace estas cosas, es negligente, y eso es lo que están haciendo ellos, tomar negligencias a su favor para utilizarlas políticamente. Lo que quedaría sería identificar a esos personajes uno por uno, nombre, apellido, edad, color de pelo, ojos, todo, y ver quiénes son y empezar a presionarlos como congresistas, porque tienen que hacer lo que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas decidan. Y una de las cosas a las que no debemos empezar a no tolerar es a estas cosas como los ausentismos. Se supone que se les paga para que trabajen, y lo menos que hacen es trabajar. O sea, en el sentido pragmático, ¿qué pasaría si yo decido, pues no, hoy no puedo? Ya me voy. Y es que también... O sea, no funciona en ningún lugar así. ¿Por qué tenemos que tolerar? Sí, es como, o sea, es como que ellos realmente, y me llama mucho la atención, eso lo he mencionado una infinita cantidad de veces, pero me encanta recordarlo. Hay una entrevista a un diputado que también fue candidato a presidente. Él actualmente pertenece al Partido Humanista, es de apellido Lexan Mérida, y era un diputado que era considerado faltista. Y cuando le preguntan eso, su respuesta fue bastante cruda, pero bastante real. Y él dice, es que a veces nos dicen que tenemos que votar a favor de algo de lo que no estamos de acuerdo, o algo que no nos gusta, entonces mejor preferimos no ir. En vez de decir, ok, tal vez estoy representando a un departamento que dio su confianza en mí, me dieron este puesto para que yo lo representara, y mejor no tengo ganas de votar, me voy a ir a mi casa. Sí, yo creo que está muy desvirtuada la función, o sea, el para qué llegan ellos ahí. Y ese es el asunto de la vieja política que tenemos que empezar a transformarla. Porque las personas, y esto funciona si no les gusta Bernardo, está bien. Pero es que esto no tiene nada que ver con Bernardo ya. Nada que ver con Bernardo. Sí, claro. Bernardo podría estar durmiendo ahorita en su casa, que no creo. Porque está dando una entrevista ahorita, ese señor pobre hombre no está durmiendo nada. No tiene nada que ver con Bernardo. Tiene que ver con nuestro sistema de gobierno. Tiene que ver con la República de Guatemala, tiene que ver con lo que va a pasar a corto, mediano y largo plazo, socialmente, políticamente, históricamente. O sea, es algo muy serio
que ya no tiene nada que ver con un partido, que el Congreso se enfoca en sus partidos en vez de enfocarse en función de las personas para las que se les contrató, es otra cosa. Es bastante complicada esta situación. Y sabes que también es otra cosa que me llamó la atención, que esta cuestión viene mucho de Shirley Rivera. O sea, se ve que hay una intención de parte de la presidenta de la junta directiva, ya que viene la notificación, primero de una persona que sí ha sido muy antigobierno, como es Aníbal Rojas, y segundo, Shirley Rivera, que es parte del partido de Yamatei. Es decir, yo sigo sin entender, y la verdad es que ahora sí lo digo, o sea, parece un tanto... No sé, parece como cuando te empieza a dar un mal presentimiento esto, de que ves a un Yamatei al mismo tiempo muy tranquilo, muy abierto a hacer la transición, muy colaborativo. Incluso dijo que la transición iba a estar en acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, misma que una vez llamó porque creía que había inestabilidad del país, misma que luego nombró de injerencia extranjera cuando se le cuestionaron muchas decisiones. Ahora la OEA viene a jugar este papel de claridad, de honorabilidad, de veracidad para el Congreso. Entonces estamos viendo bastantes ataques debido a esto. Aparte de esto, otra cosa que me llama la atención, ya que estamos moviendo un poquito más sobre todo este tema, y es que Semilla al mismo tiempo tomó acciones contra la Junta Directiva del Congreso, ha seguido confiando mucho en las armas judiciales, en los brazos judiciales que existen, como es la Corte Suprema de Justicia, como es el Ministerio Público, como es la Contraloría General de Cuentas. Es decir, es un tanto frustrante para la población percibirlo de esta forma, porque todos sabemos que todos estos espacios están cooptados actualmente por una línea ideológica que no está, por ejemplo, beneficiando a la población, por así decirlo, por no decirle pacto de corruptos, como mucha gente lo llama. Es decir, ellos siguen tratando de buscar vías legales mientras la población se encuentra un tanto desesperada, porque no son medidas que se pueden tomar a la ligera. O sea, son medidas que es prácticamente un pequeño grupo de personas, como lo es, podría estar el presidente Alejandro Yamatei, podría estar Miguel Martínez, podría estar la Fundación contra el Terrorismo de Ricardo Méndez Ruiz, un montón de empresarios que sabían que estaban en contra de esto. O sea, es un grupo que, digamos, tal vez unas 50, 75 personas están diciéndole a 2.4 millones de personas que no les importa la forma en la que votaron. No les importó que se hayan levantado un día temprano, que hayan sacrificado su tiempo, que se hayan informado para tomar una decisión y estuvieron meditándolo, o tal vez fueron personas que estuvieron participando activamente en recomendar, o sea, personas que tal vez estaban activando primera vez en política. Un grupo muy pequeño de personas le están diciendo, ¿saben qué? No nos importa tu decisión. O sea, no le importa si Joaquín o no tomó una buena decisión. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos hacer, y es seguir beneficiándonos de este sistema. Mira, yo creo que es sistémico y es que es estructural también. Desde el origen, desde que nosotros somos país, y por eso nuestra acta de independencia no es el documento más popular ni el más leído en Guatemala, por razones obvias. Sí. Porque nuestros estados se fundaron no para trabajar para la población, sino para trabajar para un grupo muy pequeño de la población que estructuró literalmente un país, y, o sea, con todo el machote de España, de la estructura política, social y económica que impuso España, ellos se han estructurado un país a su forma y medida. Entonces, ahora creo que hay posibilidades, gracias a las plataformas y a los medios de comunicación a los cuales tenemos acceso a las personas, incluso independientemente de las clases sociales. Hay una amplia gama de personas a las que pueden acceder por medio de redes sociales a información que antes no tenían acceso, que no teníamos acceso. Porque, o sea, yo crecí sin cable, básicamente, y eran puros canales que eran como 12 o 13 en Rabinal, eran canales cristianos pirateados, que a veces estaban y a veces no. Entonces imagínate el nivel de acceso. Igual las radios, las únicas que se agarraban eran las radios piratas cristianas. ¿Qué íbamos a escuchar noticias? Incluso la prensa, no sé si tú lo sabes, pero es de amplio conocimiento, tiene secciones diferentes. En la prensa, digamos, en la capital aparece la revista digamos, la prensa libre, por ejemplo, y en el interior mandaban una revista que se llamaba Campesino. O sea, incluso hay una diferenciación cognitiva, informativa que se le da a las personas. Ahora tenemos la ventaja que podemos informarnos entre nosotros, independientemente de estos grandes medios que dominaban, estos medios que tenían la hegemonía de la comunicación. Entonces nos podemos enterar
de cómo va pasando y cómo es este juego de ping pong. Por eso lo consideramos un juego de ping pong. Si esto hubiera sucedido hace 15 años, solo nos hubiéramos, o sea, hubiera sido como pegarle a la pelota a la pared. Solo hubiéramos tenido su lado y hubiéramos visto sentados o sea, con el sentimiento de impotencia, creo yo, que pasó durante muchísimos años, ver cómo se deteriora más nuestro sistema de gobierno. Si hubiera pasado antes, creo yo que ya hubieran hecho algo para quitar a Bernardo. Y mira, el silencio de Yamatei, de lo que decías de eso, yo creo que el silencio de Yamatei lo tenemos que tomar como el silencio, como lo toman las mamás con niños pequeños. Si está muy tranquilo el muchachito es porque hay que correr a ver qué está haciendo. Entonces hay que, o sea, las ausencias también hablan, los silencios son, o sea, son discursos también. No tenemos, o sea, que el tipo esté mansito, son pajas, o sea, entonces tenemos que desconfiar de absolutamente todos. Todos son políticos. Es bastante... Ajá. No, dale, por favor, continúa. Con el apoyo de Bernardo y el uso de Bernardo que se está agarrando de las leyes, yo creo que son por varias razones. Una, porque él quiere mantenerse en el patrón establecido o sea, establecido por nuestra constitución, gobierno, estado, instituciones, todo ese tipo de cosas. Entonces él está haciendo las cosas como deben de ser, ¿no? Pero aparte también, y él mismo lo dice Karin, lo dicen todos los de Semilla, y es que ellos están buena parte del apoyo y lo que está logrando que ellos logren seguirse manteniendo lentito y quedito estos días es el apoyo del pueblo, de las personas, y ellos lo mencionan todo el tiempo. Sin nosotros que estemos ahí neciando, diciendo cosas, sin el señor que está grabando y que luego lo sube a TikTok aunque no le haga comentarios, sin la persona que hace el podcast, que en la noche se pone a hacer en vivos para pelearse, porque hay gente que solo hay podcasts lives donde la gente solo pelea, pero hay un intento de discusión. Tenemos niños de 10 años, en mi familia hay infantes de 10 años que estaban así con su teléfono pendientes de los resultados de las elecciones. Entonces, eso es como que una de las patas de la silla en la que está sentada Bernardo. Otra es la preocupación extranjera. O sea, hasta Fernando del Rincón está ayudando, o sea, él está consciente de su trabajo, por eso está tan pendiente y no sé qué, y preocupado y no sé qué, por eso tenemos estas organizaciones extranjeras. Y no es como lo dice Curruchiche, o sea, sí está esta doble circunstancia que tenemos que tomar con mucho cuidado, porque tiene que haber un balance en el de necesitamos el apoyo extranjero y tampoco y que nos gobiernen. Son dos cosas muy diferentes y tienen una línea muy delgada, muy fina, pero que nosotros tenemos que preocuparnos por ella, pero que el extranjero esté preocupado por nuestra democracia no quiere decir injerencia. Claro. Y perfectamente sabemos todos que el gobierno es el primero en ponerle, o sea, lamerle las botas a los gringos cada vez que vienen. O sea, Jimmy Morales estaba ofreciendo, y qué insultante, qué ofensivo, por eso no nos respetan en el extranjero tampoco, por eso mucha gente se ríe de nuestros países, aparte de nuestros patéticos funcionarios, la forma en que nos ofrecen y nos venden por centavos. Le ofrezco mano de obra barata, jajaja, mister, porque en inglés habla el mediocre ese. Entonces, ¿me entiendes? O sea, no es, hay un balance, hay una diferenciación bastante clara entre usar injerencia como discurso, como justificación, y que realmente haya injerencia, la cual sí es cierto, ha sucedido, pero con la venia del Estado la mayor parte de nuestra historia. Es bastante interesante lo que me decís, y la verdad es que es un excelente análisis desde la forma en la que lo ves, porque yo también estaba dándome cuenta que esta misma acción, digamos, este mismo silencio, por decirlo entre comillas, como muchas personas estarían tal vez interpretando lo que está sucediendo con Movimiento Semilla, porque obviamente acabamos de pasar un periodo donde nos llamaban, donde nos decían vengan, protéjannos, respáldennos, estaban en la calle con nosotros. O, por ejemplo, uno de los días que más recuerdo yo fue cuando fuimos a manifestar enfrente de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, y estuvo la verdad es que era bien poquita gente, no voy a mentir, éramos tal vez unas 30 personas las que estaban ahí. De la nada, yo me acuerdo que fuimos a comer y de la nada llegó la noticia de que Bernardo Arévalo iba a llegar. Hubieras visto cómo estaba ese lugar, o sea, estuvo impresionante. Lo mismo pasó con el Ministerio Público, la gente estaba manifestando, habían entre 100, 150 personas
cuando dijeron que Bernardo iba a llegar, habían más de 400 personas, más de 500 personas diría yo, y lo rodeaban. Yo me acuerdo que me tuve que abrazar a una reja y esperar a que la gente, porque la gente me apachaba, porque Bernardo estaba tratando de entrar al Ministerio Público. Entonces, esa es una de las cuestiones. Tal vez la gente tenía esa percepción de que iba a suceder lo mismo, pero estamos tomando en cuenta también, el presidente ya recibió, tiene dos casos reconocidos abiertamente por parte de las autoridades de que quieren desvivirlo. Eso lo tienen de cajón. Va, aparte de eso, tenés un sistema operativo de justicia entero, o sea, un organismo judicial entero, cortes, o sea, el Ministerio de Gobernación, la PNC, el Ministerio Público, tenés todo lo que te podría garantizar seguridad probablemente en tu contra. No podés simplemente salir a la calle, y en el mismo tiempo que existe esta fragilidad, por así decirlo, de la organización colectiva, que es como lo que estábamos hablando, pasan este tipo de fenómenos donde surgen estos actores políticos, como lo es, por ejemplo, Karina de Rothman de Vea Canal, con este lado de la historia que está en contra de Semilla, como Roberto Arzú, que nunca ha estado en ninguno de los dos lados, pero sí está llamando a la población a levantarse, a la desobediencia civil, y al mismo tiempo tal vez es acompañada de otros actores políticos como un Manuel Conde Orellana dándole la mano al presidente electo, perdón, como lo es darle un abrazo, como lo es juntarse, porque hoy otra vez sucedió lo mismo. Lo que nosotros vimos ayer, que era este abrazo con el que bromeábamos del padrino, que le llegó a Conde Orellana, hoy volvemos a ver a Bernardo Arévalo en el Congreso, donde tiene que estar sentado, rodeado de por ejemplo, Lucrecia de Palomo, Álvaro Arzú Escobar otra vez, otros diputados, estaba también uno que se llama Aníbal, si no estoy mal, y ahí está la fotografía donde se le acercan, lo saludan, le hablan y toda esta cuestión. Entonces hay bastantes cuestiones que están obligando a Bernardo Arévalo a estarse cauto, por así decirlo, estarse esperando a que toque la fecha en la que tiene que llegar, mientras esta cuestión viene con todo atacando a la población, porque la vemos así, como un ataque a la población, porque se está atacando la voluntad del pueblo, porque se está atacando la ilusión y el involucramiento que el pueblo tuvo para tomar una decisión. Entonces hay diferentes cuestiones que se están causando debido a esto. Y así como tú decías también, o sea, tenemos la oportunidad de que un Taracena venga a darnos la razón y decir, yo me pasé, pero estos se están pasando más, porque entonces es como aceptar y decir, éramos así ahora y ahora ya no, o sea, ni siquiera es ya no, sino ustedes están siendo más que nosotros, al punto de que nosotros estamos reconociendo lo maquiavélico que está pasando alrededor de todo esto, ¿verdad? Sí. Sí, al final es un asunto de contrastar cómo funciona realmente el Estado, porque no solo es el Congreso, es a nivel estatal completo, institucional, y cómo debería, el mundo en el que vivimos versus en el mundo en el que deberíamos vivir, y no son lo mismo, tristemente. Entonces creo que se nos está dando la oportunidad. Lo malo, lo complicado es que hay que ir corriendo, porque tenemos que, o sea, yo admito, yo entendía como en machote, digamos, de una línea, de una forma así como muy generalizada, cómo funcionaban las instituciones. Y claro, a sabiendas de que no funcionan como deberían. Pero tenemos que estar constantemente actualizando. Y ya nos estamos volviendo buenos en entender qué es un fiscal, qué hace tal institución. Nos están volviendo expertos. Sí. Porque vemos que todos los días están buscando el más mínimo de los recursos. Y él, como me ponían aquí un comentario, aquí hacer las cosas, Osmar lo dice, aquí hacer las cosas como deben de ser es doble trabajo, triple, cuádruple. Wow, muy buena frase. Y tenemos que ser más buenos que el bueno, mejor que el mejor, para que no nos metan gol. Tenemos que ser impolutos. O sea, Bernardo tiene que ser impoluto. O sea, tienen que evitar cometer el mayor error de aquí hasta que se sientan en la presidencia. Y claro, lo que estamos viendo ahorita dentro del Congreso es lo que vamos a ver dentro de los próximos 4 años. Y es que tampoco me parece raro que hayan algunos que estén saludándolo y queriéndose como pegársele para salir en la foto. La ventaja es que todo es editable. Porque acordémonos que entre política no hay enemigos y no hay amigos. Y claro, cada quien está en el que sálvese quien pueda ahorita institucionalmente. Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con un exdiputado que fue diputado hace mucho tiempo, y él era bien gracioso, que él me decía, hay alianzas que duran 5 minutos, hay unas que duran 1 año, hay unas que duran 4 años y hay unas que duran 3 segundos. O sea, en el Congreso de la República las cosas son así,
Y no necesariamente significa que porque estén aliados ahora van a actuar juntos o ahora van a ganar juntos. No, o sea, han habido alianzas que duran un poco de tiempo, así como tú decías, tiene que ser tan pulcro en sus acciones y por lo mismo evitar, aunque considero yo que ellos están jugando el juego de nosotros somos mejores y contamos con el respaldo de la población, pero al mismo tiempo considero yo que hay muchas falencias en la forma en la que la población está dispuesta a defender, digamos, toda esta cuestión, porque mucha gente lo decía hoy, porque yo puse una cuestión ahí en Twitter también que decía que nunca habíamos necesitado ni de un partido político, ni de un personaje como Roberto Arzú, ni de un empresario que nos dijera cómo, cuándo y dónde organizarnos para manifestar. Y ahora pareciera que la persona está diciendo es que falta quien diga, falta quien convoque, falta que no sé qué. Y aparece una persona que se ha dedicado más de 16 años en trabajar en su imagen como Roberto Arzú, aprovecharse de ese momento. Porque siempre ya lo había hecho anteriormente. Sí. Mira, Roberto es un oportunista. Pero cabal, y este tema te lo quería mencionar, de esto quería hablar desde hace rato, desde que organizamos lo que queríamos platicar. Y es esto de cada grupo, cada postura ideológica, digamos, usualmente para funcionar necesita de algo que se llaman intelectuales orgánicos. Digamos que alguien como es un intelectual orgánico, hace un tiempo fue la Gloria Álvarez. Sí. Entonces, yo creo que Roberto es un oportunista que quiere jugarle al Che Guevara. Y tiene mucho dinero. Con los dientes más blancos del mundo. Todo precioso. Todo con su gorrita. Con su boinita. Original. Yo creo que él quiere jugarle al líder Salvador de Guatemala, y es que también lo vemos en Dionisio. Y yo creo que el asunto está con estas personas tan privilegiadas, es que sus ideas no cierran. Hay que leer buenos libros. Sabino no sirve, lo siento. Entonces, sus ideas no casan, no dan vuelta, porque yo he escuchado a Gloria Álvarez desde que salió la mujer. Sí. O sea, he soportado esa voz martillándome en la cabeza durante décadas. Y el asunto está que ella, por ejemplo, tiene buenas ideas, pero no las terminan de cuajar porque no salen de su burbuja hegemónica. O sea, si ellos no están liderando, si el beneficio principal no es para ellos, si ellos no están, como quien dice, si ellos no tienen la pelota, ellos no quieren jugar el partido y no se dejan asesorar, no escuchan. Entonces, como líderes no funcionan. Y yo creo que Dionisio quiere posicionarse como un líder intelectual. No sé muy bien de qué grupo, pero no puede representar a las personas. Es, creo que, el segundo hombre más rico de Guatemala. Sí. Y Guatemala está como Guatemala. O sea, ni siquiera nos tenemos que comparar como Venezuela, Cuba, Haití, la mitad del África. No, Guatemala es Guatemala y Guatemala está fatal. Entonces, no entiendo, o sea, me parece un poco fantasiosa la idea de que, también lo vemos en TikTok, hacen su perfil y empiezan a decir que están preocupados por el país y que quieren hacer algo por Guatemala, no específicamente qué, lo que quieren es liderar grupos de opinión, quieren ser líderes y dirigir a las personas. No van a poner un LEN, por supuesto que ni un centavo. Entonces, a mí me parece mágico, ilusorio. Macondo. Pueden liderarnos. Y también me insulta que crean que soy tan tonta o que somos tan bobos como para decirlos, ellos van a ser mis líderes. Esto no funciona como las películas de adolescentes en Estados Unidos. O sea, a nosotros si nos haces bullying te vamos a mandar a la porra. Sí. No te vamos a seguir porque eres canche. Solo porque tienes ideas de indignación. O sea, no hay sustancia, y aparte no hay consecuencia. O sea, la mano derecha no va en balance con o sea, sus acciones como personas, como instituciones, como compañías, como personas con enormes capacidades adquisitivas y enorme capacidad de influencia dentro de nuestros países, no tienen nada que ver, no corresponden en absoluto a lo que dicen. Muy indignados, pero ¿qué tal la movilidad social de sus empleados, Dionisio? Claro. O Roberto. Sí, claro. O sea, ¿desde cuándo acá innovación es importar franquicias de Estados Unidos? Necesito explicación para eso. O sea, innovación es lo que hizo Luis Bonán, por ejemplo. Claro. Una aplicación que tiene a un billón, 1 de cada 7 seres humanos en este planeta, aprendiendo otro idioma.
Y creo que el segundo idioma que más se aprende es el español. O sea, ahí sí hay un impacto práctico y real, beneficioso, digamos. Y Luis no cobra por la aplicación, hay una versión que es pagada, pero es opcional. Tú Claro. literalmente puedes aprender un nivel básico de comunicación. Yo sé gente que aprendió francés, conozco gente que está aprendiendo español en Duolingo, y si llegan a hacer, o sea, sí podemos tener una conversación. ¿Qué ha hecho Dionisio? O sea, su abuelito viene de Asturias, y sí, pues también es español, Sí. Dios, ajá, de la madre patria, esas vainas. Y le pesa hacer segundones, que son como nuevos ricos y bla, bla, bla. O sea, ¿qué tanto ha hecho? ¿Qué tanta movilidad social han tenido sus empleadas? ¿Por qué tenemos que pagarles propina cuando la propina es una forma un poco, o sea, es una forma de compensarles la carencia de sueldo a las personas que trabajan en servicio? O sea, ¿qué tantos hijos de estas señoras han podido llegar a la universidad? ¿A qué edad se retiran esas señoras y cómo es la pensión? Señoras embarazadas trabajando también a veces. 8 o 9 meses. ¿Por Sí. qué? ¿Dionisio? O sea, por qué tu mayor invención es poner ranch en una botella y tirarlo en la torre y en el país, va? Sí, o sea, dan empleo, sí, pero ¿con qué condiciones? ¿Bajo qué? O sea, Bajo. ya han dado, y el Claro. CACIF está desde el 57, perdón, 54. Y Guatemala, yo no me siento muy potencia hoy, que digamos. No, 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 Perdón claro que que no. me Nosotros solo tenemos alitas muy caras y chiquitas cada vez más, por cierto, aparte de la explotación laboral. Y Roberto Arzú, que en muchas ocasiones durante la pandemia salió un caso muy conocido de que despidió mucha gente sin razón ni son, y tampoco hubo liquidación para la rima. Y hablando un poquito sobre esto, antes de que empecemos a hablar sobre este tema, porque es bastante interesante que hablemos sobre cómo empresarios e hijos de militares han tenido mucha injerencia política, me gustaría recordarle a usted que esto es La Chamba, un programa donde 4 creadores de contenido nos juntamos de lunes a jueves de 8:30 de la noche a 10 de la noche, donde está de lunes a miércoles Galindo Barrera, por si usted no conoce su contenido, y Quetzali, y los martes y jueves Ana Historiadora, junto con su servidor Siempre Incómodo, donde estamos hablando sobre cuestiones de política. Es cierto, IHOP, pusieron ahí, IHOP es el restaurante que se fue. Y hablando sobre un poquito sobre esto, una de las cuestiones que más impactan hoy, hablando un poquito sobre esto, porque tenemos que tomar en claro, el contexto político nos obliga a nosotros a hablar sobre un partido político casi todo el tiempo, porque es lo que está pasando. Si hubieran otras cuestiones políticas, como lo hemos hablado anteriormente, las traemos a colación, pero me impresiona mucho que uno de los actores más influyentes en esto, que casi no se menciona o que casi no se conoce información, es Ricardo Méndez Ruiz, que es el presidente de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala. Y él ha sido una persona que primero no solo se ha dedicado a perseguir, sino se ha dedicado a informar. Ha funcionado también como un vocero de las situaciones que ha pasado dentro del Ministerio Público, dentro de las Cortes, dentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y hoy pues publica en sus redes sociales que presentó, o sea, la Fundación contra el Terrorismo presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado Samuel Pérez por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal por intentar que el Congreso de Guatemala destituyera ilegalmente a Rafael Curruchiche. Y obviamente firmó esto, como les decía anteriormente, firmó esta acción con su frase muy célebre: preso o prófugo. Obviamente esto pone nuevamente en el ojo de huracán a alguien como Ricardo Méndez Ruiz, que pareciera para mucha gente que surgió de la nada. Mucha gente cree que Ricardo Méndez Ruiz solo hizo pop, así como Terminator 2, ¿va? Que apareció así de la nada, sin ropa, así todo mamado, y después fue caminando a un bar y se peleó con alguien para sacar la chumpa de los lentes. Mucha gente piensa que este tipo de personajes, como tú lo decías anteriormente, como Dionisio Gutiérrez, como un Ricardo Arenas o como un Ricardo Méndez Ruiz, aparecen de la nada y empiezan a tener tanta decisión política en toda esta cuestión. Yo quería hablarles un poquito para que fuéramos pasándonos un tanto información con Ana para ir apoyándonos sobre quién es Ricardo Méndez Ruiz realmente. Cómo esta persona que era empresaria también, como un empresario como Ricardo Méndez Ruiz está detrás de arrestos a periodistas, fiscales, abogados, ciudadanía general, ahora diputados, porque busca meter también diputados a quitarles la cuestión, y al mismo tiempo es hijo de un militar sospechoso de participar en crímenes de guerra, y al mismo tiempo él se hace llamar el reivindicador de la ultraderecha. Qué honor, qué orgullo. Claro, mientras que para él. Y cuando te digo reivindicar la ultraderecha, nos referimos a que
a que ha sido investigado por nexos con el tráfico de metanfetaminas y nominado por Estados Unidos por actos corruptos y antidemocráticos. Esa es la reivindicación de la ultraderecha. Aparte de esto, también ha existido cierta persecución, ya que él ha sido poseedor de fotografías de periodistas, abogados, fiscales, diputados, cuando están en actividades un tanto casuales. Si hay una persona, si hay un diputado o alguien en un centro comercial, se le fotografía. Él publica la fotografía siempre acompañado de la frase preso o prófugo. Y esto tiene un peso bastante increíble en la política guatemalteca, porque pareciera ser un ciudadano con una fundación. Y al mismo tiempo está detrás de todo esto. Muchas de estas instituciones surgen mucho de la guerra. Tú mencionabas a este señor, José Luis Arenas. Sí, Rodrigo Arenas. Sí, este es el hijo de... Ah, sí, perdón, estoy diciendo el nombre del tata. Sí. Es el hijo de José Luis Arenas. Y José Luis Arenas, no sé si lo recuerdan ustedes, es llamado el Tigre de Ixcán. Tigre de Ixcán. Ajá. José Luis Arenas fue un hombre que fue diputado en contra de Arbenz, de nuestro santo patrono precioso, hermoso Arbenz. O sea, él estaba en contra de Arbenz, este señor. Luego fue en los 70s, ya en el periodo de la guerra, este hombre era terrateniente, tenía fincas, tenía esta famosa finca La Perla, y otra que se llamaba Conchita. Sí. Y él trabajaba en el FIDEP, en el Fondo de Tierras, en Petén. Entonces, este señor fue famoso por ir quitándole las tierras a la gente de las aldeas en Quiché. Entonces empezaban que al principio la gente tenía 4 hectáreas para tener sus parcelas y eso. O sea, al final, 5 o 10 años después, tenían donde estaba su casa. O sea, media hectárea. Él se encargó de expropiar y de apropiarse de las tierras de un montón de campesinos del área. Entonces, este señor se volvió tan famoso por su desvivimiento. Y es que lo que hacen es, o sea, llega la guerrilla un día de pago, cuando este señor llega, porque pagaban a 200, 300 personas, 200 colones, y tenían como más que todo café y cardamomo, si no me equivoco. Llegaron los de la guerrilla y lo desvivieron, le dieron como 3 balazos y se quedó. Pero el asunto está que no es tan simple. Tenemos esta idea de la guerrilla y que estas ideas del comunismo muy relacionadas, muy herencia de la guerra. Pero la guerrilla lo que quería hacer, inspirada, o sea, con este método de la Guerra Fría, es, como eran poquitos, tenían pocos recursos, querían dar ejemplos. Entonces le preguntaban a la población, le pedían que denunciaran quiénes los estaban oprimiendo, quiénes los estaban violentando, y ellos denunciaron, y uno de los denunciados era este señor, el José Luis Arenas. Entonces llegaron y los desvivieron. Y es que si ustedes muchos tenemos como una idea muy extraña, muy ambigua de lo que es el campo, de lo que es Guatemala, en los pueblos. Claro. Y en los 70s, a principios, hasta 1974, si no me equivoco, imagínate incómodo, los finqueros tenían atribuciones policiales. Y en una época también tuvieron atribuciones judiciales. Es decir, si tú ibas caminando en una calle y un finquero te veía, te podía parar, tenía todo el derecho de pararte, registrarte, detenerte, y en algunos momentos de la historia, pues no me acuerdo muy bien cuándo esta ley cambió, tenía derecho de hacer un juicio y de desvivirte. Wow. O sea, los colonos eran propiedad de los finqueros. Cuando fue la reforma agraria y la gente tenía que ir a, como que dice, registrarse para que le dieran un pedazo de tierra, una parcela, muchos finqueros lo que hicieron fue cerrar los caminos y decir, no, la calle la hice yo, es mía, para no poder dejar salir a sus empleados que los consideraban como propiedad. Entonces lo que hizo Arbenz fue nacionalizar todas las carreteras, todas, incluso las que cruzaban las fincas, para evitar ese problema. Entonces tenemos que los finqueros históricamente se han comportado de manera muy particular. Entonces teníamos esto, y esto es el background no solo de este señor Arenas, sino de Méndez Ruiz, que su papá tuvo la suerte de morirse antes de que los enjuiciaran, porque él fue director creo que esto lo dije la vez pasada, sí, de la zona militar de Alta Verapaz, y encontraron una fosa común con 500 cuerpos. Wow. O sea, un bombón ese señor no era. Entonces, este es el background de estas personas que crean estas organizaciones. Y Méndez Ruiz la creó para evitar que su papá fuera enjuiciado por actos de lesa humanidad.
para Claro. darle amnistía a estos militares que habían hecho cosas espantosas. Creo que no lo lograron, Ujú. porque y no sé, hubo genocidio, aunque digan que no. Y si hay genocidio, si hay actos de lesa humanidad, no puede haber amnistía. Entonces, ese es el origen de estas organizaciones contra el terrorismo. Por eso, y creo que se nota clarísimo todo el background, toda la influencia militar así pesadona, el recurso del miedo y la intimidación. O sea, porque Méndez Ruiz está utilizando personas, está contratando personas para perseguir a funcionarios públicos y personas particulares, para luego intimidarlos. ¿Qué? O sea, me pone a pensar, o sea, los periodistas que aquí en este país se van, se desviven. Es cierto. ¿Qué tal? Sí. Es bastante fuerte y es cierto que decís, porque muchas personas, como tú decías, no conocen que hay un contexto proveniente de la guerra, ¿verdad? Porque al mismo tiempo, como acabamos de hablar un poco sobre el Tigre de Ixcán, el papá de Rodrigo Arenas, uno de los empresarios que más fuerte le han entrado a la política. Si usted no lo recuerda o si usted quiere saber un poco más de eso, lo recomiendo ir a Ojo.guate. Es un medio de comunicación independiente que acaba de nacer y es una colaboración con Factor 4, donde investigaron sobre el pasado de Rodrigo Arenas, porque también tuvo participación política por medio del movimiento cívico nacional. Pero antes de que hablemos un poco de eso, Ricardo Méndez Ruiz también tiene un pasado militar. Él fue cadete y paracaidista al mismo tiempo. En 1982, en pleno conflicto interno entre el ejército y la guerrilla guatemalteca, él fue secuestrado por el Frente Guerrillero. Ojo, aquí también surge mucho digamos, la forma en la que él se dirige, porque cuando nosotros hablamos de una fundación contra el terrorismo, no se están refiriendo a un terrorismo como los grupos armados que hacían atentados en Estados Unidos o cuestiones así. Eso se refiere a cualquier perteneciente o cualquier sobrante de lo que existió el conflicto armado interno que no fuera de ultraderecha, como él dice que quiere reivindicar. Entonces, en su papá, como estabas hablando antes, que también se llamaba Ricardo Méndez Ruiz Rosmor, él había sido ministro de gobernación de Efraín Ríos Montt. Y durante, obviamente, ustedes saben lo que pasó durante esta cuestión y este tiempo. Al mismo tiempo, el papá de Ricardo Méndez Ruiz fue comandante de la zona 21 en el departamento de Cobán, en el centro del país. Y, así como tú decías, fueron 565 osamentas las que encontraron. Y en enero del 2016, apoyado por la CICIG, el Ministerio Público ordenó la captura de varios militares involucrados en las desapariciones de Cobán, y en ese tiempo, como tú dijiste, había fallecido poquito antes de que surgiera la captura. Obviamente esto, antes de todo esto, la Fundación contra el Terrorismo ya había estado involucrada anteriormente, pero se veía más como un activismo, que hacía Ricardo Méndez Ruiz. Se le escuchaba, se le conocía, se le veía en más de alguna movilización, y esto no cobra vida. Es decir, la Fundación contra el Terrorismo no agarra el peso que tenía que agarrar hasta el momento en el que se empieza a investigar al expresidente Jimmy Morales por parte de la CICIG, que estaba a cargo de Iván Velázquez, y al mismo tiempo de Telma Aldana, junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Juan Francisco Sandoval. En ese momento, y cito acá, y como dice acá, una persona que había sido ex empleado de la CICIG, en ese momento nos convertimos en objeto de odio para toda esa gente, refiriéndose a Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, que es abogado de la Fundación contra el Terrorismo. Aparte de esto, la Fundación contra el Terrorismo durante este gobierno también ha servido para eso, ya que se ha presentado como querellante del caso, por ejemplo, contra José Rubén Zamora, contra Leila Santizo, contra Juan Francisco Solórzano Fopa, contra Juan Francisco Sandoval también. O sea, ha habido también, como te digo, nuevamente regresamos a aquella línea de la que estamos hablando, donde siguen siendo los mismos personajes políticos que le siguen dando vuelta a la misma situación y que siguen atentando en contra de la democracia guatemalteca. Al mismo tiempo, una de las némesis de Ricardo Méndez Ruiz, por así decirlo, fue Helen Mack, presidenta de la Fundación Mack. Cabe mencionar acá que ha sido uno de los rostros anticorrupción y por los derechos humanos, hermana de Mirna Mack, que fue asesinada por el ejército guatemalteco el 11 de septiembre de 1990. Helen Mack hace poco salió del país, luego de que la Fundación contra el Terrorismo usaba esta frase célebre de preso o prófugo, una frase que ha caracterizado a la Fundación contra el Terrorismo y las acciones que se vienen, y al mismo tiempo también esta cuestión de la Fundación contra el Terrorismo se hará cargo, como que dando un mensaje un tanto amenazante, como decir el usted papá, usted mamá de Ríos Montt en aquel tiempo, el decir la Fundación contra el Terrorismo se hará cargo. En el momento en el que todos sabemos que existe eso,
Los resultados de todas estas publicaciones y todas estas amenazas sí ha terminado con que la persona está presa o prófuga y ahora hace una, ¿cómo le digo yo? Una amenaza tan abierta hacia el diputado Samuel Pérez a la hora de indicar que preso o prófugo. Sí. Es una clara amenaza. Es una amenaza totalmente abierta, sí. Yo creo que Méndez Ruiz se ha acostumbrado a que puede hacer este tipo de cosas, típico al estilo militar de los 80, porque creo que también es justo hacer una separación entre los militares de carrera jóvenes. No es lo mismo ser militar en un país en conflicto, en guerra, que el ser militar en un país en tiempos de paz, digamos. Claro. Pero las atribuciones son diferentes, las circunstancias son distintas de todos modos. Entonces, es muy herencia de la guerra, este tipo de actitud, la forma de actuar. Creo que juega en ventaja, digamos, y eso puede ser una ventaja, que el mundo ya no funciona a lo como ellos están acostumbrados. Claro, si lo permitimos, podemos regresar a esa nostalgia ochentera de despidimientos y acosos. Pero no creo que estemos dispuestos, yo al menos, no, gracias. Y es que todas estas organizaciones, mira, si es posible hacer carrera siendo derechista y estando en contra de cualquier cosa que suene a progreso. Sí, es posible. Ya está Gloria Álvarez. Sí. Ya podría cumplirse un trabajo de verdad. Y creo que es el caso de Méndez Ruiz. Podrá sonar asociación contra el terrorismo y claro, lo asociamos inmediatamente con Al Qaeda y Estados Unidos. Sí. Pero a lo que Méndez Ruiz se refiere específicamente contra terrorismo, y es como así llamaba mucho a terroristas, a muchos de los enemigos del Estado, del pueblo, es a toda persona que quiera cambiar las circunstancias de este país. Cualquier persona que quiera cambiar el status quo, la forma que se hace la política, quién ostenta el poder, quién hace las leyes, para qué y para quiénes, eso para Méndez Ruiz es terrorismo. Esas instituciones completa y absolutamente de derecha, digamos, y una característica que tiene la derecha con la cual la pueden identificar es que la derecha siempre va a estar en contra de cualquier reforma social. Cualquier cosa que vaya a beneficiar a la base, a la mayoría de las personas o a mucha gente, no lo van a querer hacer. ¿Qué van a proponer? Absolutamente nada. Pero van a estar en contra de absolutamente todo. Y tienen estas formas tan arcaicas de hacer la política. Claro, son peligrosas porque esa gente está dispuesta absolutamente a todo. Es bastante aterrorizante y también es bastante curioso mencionar esto, y es que así como hablábamos de Rodrigo Arenas y hablábamos de Ricardo Méndez Ruiz, todo esto pasa en un mismo periodo, que es 2018, cuando el expresidente Jimmy Morales se encontraba, y cabe mencionar acá por qué empieza a activarse la Fundación contra el Terrorismo, como le decíamos antes, no es hasta el momento en el que al expresidente se le empieza a investigar. Sino en 2018, aquí te lo voy a contar, la CICIG también lo investigó por una posible conexión con traficantes nicaragüenses de metanfetaminas importadas desde Bangladesh. Obviamente este caso y el desmantelamiento de la CICIG fue lo que hizo que esta investigación frenara, pero hay una persona que se llama Tania Salenska Solís, es una persona que estaba presa en Nicaragua cuando fue visitada por agentes que le habían pedido información sobre Ricardo Méndez Ruiz por el tráfico internacional de metanfetaminas, por el cual esta mujer, Tania Salenska Solís, había sido condenada a 28 años de prisión en agosto del 2018. La acusaron a ella de haber dirigido una red que movía metanfetaminas y precursores químicos entre Bangladesh, Nicaragua y Guatemala, porque creaban laboratorios artesanales y estaban buscándole. Y me da risa cómo lo denominaban, porque decían crear un mercado local, así bien capitalista, va. Cabal, según los documentos judiciales de Nicaragua, cuando capturaron a varios miembros de esta banda que fue capturada en Managua en 2009, decomisaron alrededor de $26,000 en efectivo y 117 kilos de efedrina, que actualmente están valorados en $350,000. La investigación logró identificar a Solís, que es esta persona que les estaba diciendo, como el nexo con Guatemala, y entre las pruebas más importantes de esta operación internacional habían contratos para el arrendamiento de unas casas que ellos habían ocupado para mover estas drogas. El arrendante era Eduardo Ruiz Umaña, era un guatemalteco emparentado con Ricardo Méndez Ruiz, y en esta investigación los fiscales identificaron a Ruiz Umaña como el líder de la operación de Guatemala.
En 2002 esta persona ya había sido conocida, Ruiz Umaña, era un policía de Guatemala en la capital. Dice que al narcotraficante mexicano Ramón Antonio Llanes Ochoa, alias Rayo, lo habían capturado por sospechas de que movía droga para el cartel de Sinaloa. Uno de los investigadores que allanó las propiedades de Rayo contó que en un apartamento habían encontrado libros contables y libretas en las que aparecían los nombres de Tania Salen Solís, que es la persona que había estado capturada, y Eduardo Ruiz Umaña, que tenía parentesco con Ricardo Méndez Ruiz. Obviamente abrieron una investigación más compleja con el tiempo, que te está diciendo que esto paró hasta el 2018, es un caso que empieza en 2009, y encontrar relación con carteles mexicanos, que era parte de la familia de Carlos Raúl y Jorge Ruiz Vázquez, conocido como los Fuchos, y obviamente varios nombres fueron saltando a la luz, y los Fuchos también habían pagado sobornos al expresidente Otto Pérez Molina, a Roxana Valdetti, y en esta cuestión el MP arrojó relaciones entre los Fuchos, Ruiz Umaña y Ricardo Méndez Ruiz, ya que existen documentos que hablan sobre esta integración de Carlos Raúl Ruiz, que era uno de los Fuchos, con una empresa que había sido registrada en Guatemala que se llamaba Melposcandi. Esta investigación apuntaba que Ricardo Méndez Ruiz, con nombres importantes en el bajo mundo de Guatemala y en el narcotráfico, y muchos de ellos tienen que ver con empresas azucareras que el director de la Fundación contra el Terrorismo había tenido participación, como por ejemplo Maya Quetzal, que era propiedad de un narcotraficante llamado Walterio Iten Rodríguez, quien actualmente estaba preso con otros empresarios de Guatemala porque habían participado en los movimientos políticos que habían, bueno, no se encuentra preso, perdón, pero había participado en los movimientos políticos que habían ayudado a expulsar a la CICIG del país. Y mientras sucede todo esto al mismo tiempo, existe una conexión porque Rodrigo Arenas era quien había presidido el movimiento cívico nacional, que actualmente sigue existiendo, pero ya no es presidido por Rodrigo Arenas, pero él también había sido acusado por haberle dado financiamiento a Jimmy Morales cuando estaba en su campaña, financiamiento electoral ilícito, cabe recalcar, y al mismo tiempo había recibido financiamiento para respaldar una campaña en redes sociales denominada No Te Toca, en contra de Manuel Valdizón. Sí. Mucha información. Yo sé que para los chambeadores que están acá ahorita están así como de... porque es un montón de información lo que acaba de surgir. Obviamente, si usted quiere saber más sobre estos temas, recuérdese que puede investigar ahí un poquito. Todo lo que decimos en este programa tiene fuentes, por lo cual no tenemos ningún problema a la hora de compartirlas. Pero estos son archivos que existían por parte de la CICIG, que fue desmantelada en 2018. También existía este mismo caso que te decía, donde las compañías que habían aportado 1 millón de quetzales a la campaña, era una que se llamaba Asfaltos de Guatemala, que había realizado la transacción bajo una orden de Alejandro Sinibaldi. Es decir, había muchas conexiones sobre esto. Y curiosamente Rodrigo Arenas se vuelve viral en los últimos días por haberse echado el programa de taquicardia republicana. Sí. O sea, fíjate que de lo que yo pienso es que, digamos, no es raro. Lo que pasa es que no tenemos la historia enseñada muy mediocremente y muy cortada, muy pedacitos, ¿verdad? Solo ideitas sueltas. Pero no me parece nada raro porque muchos de los grandes beneficiarios de la guerra fueron los militares. A partir de los 60, digamos, de la llegada de Azurdia en el 63, tuvimos una línea inacabable de militares en la presidencia. Y durante la guerra, tanto por el desaparecimiento de comunidades completas como obligarlas al exilio a miles de guatemaltecos que se refugiaron en México, muchas de las tierras que eran de ellos fueron dadas como botín de guerra, se las quedaron muchos militares. En esa época surgen una nueva línea de terratenientes que vienen, o sea, que hicieron tierra gracias, como tú sabes, se volvieron grandes terratenientes gracias a la guerra en Guatemala. Entonces no es nada sorprendente que surjan estas alianzas, estas conexiones, porque aparte una buena cantidad de lo que sucede con estos negocios locales, con estos emprendimientos, es que suceden en el campo. No, seguramente sí hay cocinas aquí en la ciudad, pero todas las pistas de aterrizaje están en Quiché, están en la franja transversal del norte, están en Izabal, están en Petén. Ahí es donde están todos estos lugares, ahí es donde
se mueven, donde pasan las rutas de este tipo de comercio. Entonces no tiene nada de extravagante, nada de raro que hagan negocios con estas personas, aparte que es muy rentable. Creo que simplemente ahora estamos como logrando unir los puntos y ver más o menos un panorama más amplio de cómo funciona, porque cómo han funcionado, porque esto no empezó ayer, cómo han funcionado esta línea comercial institucional, estas alianzas. Es bastante curioso lo que decís y al mismo tiempo, como estábamos hablando anteriormente, son esta nueva línea, como tú decís, de narrativa de empresarios y al mismo tiempo tenemos también a un Dionisio Gutiérrez que ya lleva bastante tiempecín siendo bien antigobierno, siempre resaltando las cuestiones que hablábamos sobre las falencias que existen. Es el segundo hombre más rico de Guatemala. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué tiene que haber una persona que... A ver, y tomé esta nota de lo que estuve leyendo antes de empezar el programa y puse, ¿es nuestro mayor orgullo que Dionisio sea rico? O sea, ¿le tenemos que celebrar a este señor que es rico, que sale en el Forbes? Yo creo que si tenemos esta gran disparidad económica, esta enorme desigualdad, vergüenza le debería dar. No por nada en Estados Unidos hay un enorme movimiento que se llama Eat the Rich. Eat the Rich. Literalmente significa, es bastante popular, literalmente significa comerse a los ricos. Y es porque los billonarios en Estados Unidos, la disparidad ha llegado a un nivel tan grande, jamás en la historia de la humanidad se ha vivido, ni en el periodo de, o sea, ni donde, cuando estaban haciendo las pirámides de Egipto, había such nivel de desigualdad económica. Y el problema está que el modelo de admirar de estas personas es Estados Unidos. Ajá, y a eso vamos, o sea, a crisis de opioides porque toda la gente es miserable, a que en 30 años no ha subido, creo que nada, el minimum wage, el salario mínimo. 7.5 dólares por hora, pero las casas, la compra de una casa desde los 70 ha subido un 400%. Wow. Entonces tenemos, y gran parte del problema de casas, de la ausencia de movilidad social que tiene Estados Unidos, se debe a que sus ricos pagan pocos impuestos a las necesidades del mercado, que yo me preguntaría, ¿el mercado de quién? Porque yo creo que el mío no es, a mí nadie me está diciendo nada. Ha hecho que básicamente estén eliminando a la clase media, la gente cada vez más pobre, más restringida, que están considerando si pueden tener hijos o no. No pueden comprar una casa, tienen que rentar para siempre, o vivir con 5 roomies, y esa es la aspiración, ¿no? Entonces tenemos a estos señores, y en Estados Unidos es como que ya llegó al límite, o ya está como es el extremo, y tienen esta clase económica y extremadamente rica, que es la causante, y todo el mundo lo sabe, directa, tanto de la contaminación como de todos los problemas económicos y de la gran desigualdad. No me sorprendería darme cuenta que este mismo señor Dionisio se volvió más rico durante la pandemia, como lo hicieron la mayoría de multimillonarios en el mundo. Entonces, es cierto. ¿cómo? Ajá, me parece que tenemos que tener bien claro la posición de estas personas dentro de nuestra sociedad. Y acordémonos que ellos tienen plataformas para decir desde hace años que se las pueden pagar. No necesariamente se las han ganado. Que Dionisio haya tenido un programa de televisión donde él daba su humilde opinión es porque Dionisio se podía pagar su programa de televisión. Sí, ajá. Este conocimiento iluminado, ¿no? No. Claro, y también solo para aclarar, aquí en los comentarios nos están hablando un poco sobre porque pusieron acá que no están de acuerdo porque dice que el que hace fortuna con trabajo no es culpable y se debe respetar. Hay que hablar un poco sobre el antecedente de la riqueza de Dionisio Gutiérrez. Y es que yo solo le quiero hacer una pregunta a Ana para que me confirme algo, porque aquí hay un contexto bastante importante. Esta historia de la riqueza de Dionisio Gutiérrez se remonta a 1920. El abuelo de Dionisio Gutiérrez, quien era Juan Bautista Gutiérrez, era un español que vino a Guatemala a fundar tiendas en San Cristóbal, Totonicapán y el occidente de Guatemala. ¿Cuáles eran las condiciones laborales en ese tiempo para una persona en 1920? 1920. Estamos hablando de Manuel Estrada Cabrera. Mira, las condiciones laborales no habían cambiado mucho, más o menos desde el periodo de la colonia.
En 1920 ya habían habido intentos, bueno, ya ahí empezamos con como el quetzal como como moneda nacional. Antes de eso había mucha inestabilidad económica por la falta de regulación de moneda, pero la vida para la gran mayoría de la población guatemalteca era bastante precaria. Digamos, el nivel de vida, la cantidad de edad de años que una persona vivía en ese momento estaba como en los 35, 40 años. Y yo no estoy yo, de hecho, o sea, aclarándole a esta persona que dijo esto de que se le respeta, no hay forma, sí, le respeta el trabajo honrado a las personas que logran hacer Por fortuna, supuesto. pero ya hay un límite. No puedes volverte billonario o multimillonario sin ponerte encima, sin robar, o sea, de forma honesta. Es imposible. Claro, no se puede. Es imposible volverte multimillonario sin pagando prestaciones. Esta gente se vuelve multimillonaria no con trabajo honrado. Se vuelven multimillonarios no pagando prestaciones a sus empleados. Se vuelven millonarios no haciendo contratos reales, sino solo como estos de por meses, para no pagar nada. Se vuelven multimillonarios no pagando, cuando a una mujer queda embarazada, no darle el asunto del IX, por ejemplo, no inscribir al IX a las personas. Se pierde, o sea, así es como se vuelven millonarios. Que la gente tenga que sobrevivir o ajustar su salario a base de propinas. Así es como se vuelven en multimillonarios, perdón. No hay una forma honesta en volverte multimillonario, llegar a ser unas personas ricas del país sin hacerlo de forma deshonesta. Yo no estoy en contra del trabajo honrado y de que la gente logre hacer plata, o sea, está bien, es honroso. Pero llega un punto en que, y aparte de este nivel de la falta de ética después de cierto punto, es que la mayoría de estas personas no empieza desde cero, como todos los que me están escribiendo aquí. Ellos ya empezaron a la vuelta de donde terminaba la carrera y los llevaron en carro con una bolsa de pisto en la mano. O sea, ellos si tienen ética laboral, seguramente sí, pero no es lo mismo que alguien empiece con 100 pesos para su emprendimiento, que es así para muchísima gente, a que tu papá te preste 2 millones de quetzales para poner tu primer restaurante. Es bastante contraproducente. Y si ustedes quieren conocer un poquito más de historia, hay un documental que se llama Los civilizadores alemanes en Guatemala. Habla sobre el siglo XX y cómo en ese momento eso que te decía, ¿verdad? Se condicionaban las condiciones laborales, las condiciones eran precarias y obviamente en ese tiempo existían muchas cuestiones que beneficiaban a españoles o alemanes que migraban a Guatemala para obtener estas tierras que realmente no tenían, el Estado no tenía un título sobre ellas, pero las vendían bajo esta premisa. Obviamente esto es una evolución que si un negocio viene desde 1920 es una riqueza multimillonaria y se crea en condiciones laborales como la esclavitud en ese tiempo, obviamente eso no lo vuelve dinero trabajado y honesto, obviamente no estamos criticando la riqueza de la persona, estamos preguntándonos por qué una persona que es multimillonaria tiene injerencia en la política guatemalteca, por qué un empresario tiene que decir cómo la política guatemalteca tiene que ser, al punto de que exista un Ricardo Méndez Ruiz persiguiendo abogados, un Rodrigo Arenas financiando campañas y un Dionisio Gutiérrez que en todos los gobiernos ha tratado de meter las manos. Y no es no es información que no existe ya, es información que nosotros estamos hablando que ya existe, pero que nos parecía bastante curioso el traer la colación porque son, como decíamos nosotros, son personajes que realmente no deberían de tener mucha injerencia política o no deberían de tener que meter sus manos en la política, y si bien pareciera que las decisiones se toman referente a eso o referente a un grupo como el CACIF, como decías anteriormente. Y mientras estábamos discutiendo también se publica hace unos cuantos minutos un comunicado de la Cámara de Comercio, es decir, la Cámara que se salió del CACIF, porque esta Cámara se saca del CACIF por molestar. Yo siempre digo que se llama ACIF ahora, porque ya no está la Cámara de Comercio, pero ellos también llaman al respeto a la institucionalidad, a la certeza jurídica, al Estado de Derecho y toda esta cuestión, pero nosotros como pueblo también esperamos mucho estos somatones de mesa de estos personajes para decir, sí tienen razón, o como así como Roberto Arzú, ¿verdad? O sea, estamos esperando a que venga un caudillo, por así decirlo, multimillonario. Cabe meter entre paréntesis, la palabra caudillo y multimillonario no deberían de estar juntos, pero pareciera que es así, lo cual sí me provoca bastante cuestiones, para que nos cuestionemos, para que digamos, ¿estará esto bien? ¿Estará esto mal?
Y ya, o sea, esa es básicamente información que traíamos curioso para usted. Al mismo tiempo también recuerde que somos La Chamba, un programa de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche, donde 4 creadores de contenido nos hemos unido para traerle a usted la información que usted necesita saber. Igual, usted puede seguirnos en todas nuestras cuentas como lachamba.gt. Si usted quiere leer más sobre esta información, quiere tener los links de los documentales o quiere saber más de esto, puedes ir a seguirnos a nuestra cuenta de Instagram, que en estos días o en estas horas vamos a estar subiendo esta información para que usted pueda leerse y adentrarse un poco más. Antes de entrar a la recta final, Ana, quería que hiciéramos un concurso porque logré encontrar unos videíos, logré encontrar unos videitos ahí que uno siempre está buscando y rascándole ahí, que quería enseñarles. Y es que me llamó mucho la atención una cuestión que pasó hoy, y es que estos 2 días que ha habido sesión plenaria en el Congreso de la República, el presidente electo Bernardo Árbalo se ha hecho presente, pero llega caminando. Obviamente llega con seguridad, pero llega caminando, y yo me quedé quieto, me quedé helado, podría decir, y dije, ¿cuándo fue la última vez que un político entró al Congreso de la República caminando? Bueno, un presidente electo entró al Congreso de la República caminando. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Entonces me di a la tarea de recopilar unos cuantos videos para que usted pueda verlos y pueda tomar una decisión. Y al mismo tiempo, a esta dinámica, antes de cerrar este programa, este episodio número 12, la pregunta es: ¿a qué político le gustaría encontrarse en la calle y qué le diría? Esa va a ser la pregunta, y para eso vamos a ir de forma gradual enseñándole los videos. Va a desaparecer Ana un ratito de la pantalla en lo que les voy enseñando cada uno de los videos. Igual Ana va a estar viendo en su teléfono estos videos para después darnos una pequeña reacción. Pero permítame un segundo en lo que entonces ponemos estos videazos que le encontré. Este primer video es un video que ya está desde hace 7 años. Es un personaje que se tomó su tiempo de, en este caso, increpar al exalcalde capitalino Álvaro Arzú. No se merece después de 28 años de municipalidad. 28 años no se merece más municipalidad, señor Arzú. Bueno, eso te lo decían los votantes. Así va a ser, señor. Por eso yo no voté por usted. No tiene 28 idea años, una generación, y sigue sin resolver problemas de la ciudad. 28 años, no trasciende. 28, hay que saber contar. Sume. Sí, pues por eso. Este fue el primer video que teníamos. Yo no sé si Ana ya tuvo la oportunidad de verlo o lo estaba viendo. Sí, sucede estaba durante viendo las ya. elecciones. En ese momento, eso fue antes de que Álvaro Arzú, obviamente fue antes, va. ¿Por qué diría eso? Bueno, este es el video de un fantasma de Álvaro Arzú siendo increpado por un montón de mediums. Se murió. Esto fue después. Ah, claro, estaba vivo cuando lo grabó. No, pues este es el primer video. Revivió al Arzú, pues, en los comentarios. Sí, no. Ay, no. Eso está. No. Sí, imagínate, va. El segundo video, entonces, el que le voy a estar presentando en este momento, es un video de donde se encuentran al expresidente Jimmy Morales. Este es el video que le quiero poner a usted. Permítame un segundo, se lo vamos a poner acá. Y al mismo tiempo le voy a quitar la música para que usted pueda apreciar este video a total gozo y calidad. No tiene mucha calidad porque lo encontré, pero miren. Inicialmente, la Capitanía General de Guatemala, asignada al Virreinato de la Nueva España, abarcó lo que hoy es Chiapas y Soconusco en México, toda la República de Guatemala, incluyendo Belice en ese entonces. Bueno, este fue el segundo video. Este es el expresidente Jimmy Morales en un acto protocolario de 15 de septiembre, donde al expresidente Jimmy Morales, en medio de toda esa crisis política, se le ocurrió que la mejor idea era echarse una caminata por la zona 1 de camino al Congreso para el acto solemne de la independencia de Guatemala, y pues obviamente la gente lo increpó. Un señor le dijo: ustedes son los que se mantienen de huevones. Esa es... ese es el segundo video. Ahora le vamos a mostrar el otro. Este es muy interesante también para mí. Y este es un poquito más reciente. Este es de... ahorita le voy a decir. Este es del 2017. El video es bastante rápido, por lo cual tenemos que estar acá preparados.
Y este es el otro video. Le vamos a poner audio porque el audio también es bastante importante. Ok, ese fue el video número 4. Es el diputado Álvaro Arzú Escobar, actualmente diputado por la coalición Viva Unionista. Esa fue obviamente una vez que iban al Congreso. Y ahora el último video, que era el que yo le quería enseñar a usted. Este es del día de hoy y es este. Ojo que viene el bonus track también acá. Por favor. Ese es el bonus track. Bueno, para mí mi parte favorita del video sigue siendo esta. Podemos observar personajes acá de este lado como Álvaro Arzú Escobar, Lucrecia de Palomo, ahí está Román, ahí está Bernardo Arévalo en el centro. Están otros diputados de diferentes bancadas del Congreso saludando, felicitando al presidente electo Bernardo Arévalo. Esto me llamó la curiosidad y te lo digo nuevamente, no era por tratar de echarle flores a Bernardo, pero sí me llamó mucho la atención el ver cómo un político camina tan tranquilo en la calle de Guatemala y la gente no lo está insultando como en los otros 3 videos que vimos. Y por eso llegaba a esa pregunta donde yo les decía a la gente que está acá conectada, y es, si usted pudiera encontrarse un político en la calle, ¿a quién le gustaría encontrarse y qué le diría? Esa es una pregunta bastante con la que nos gustaría cerrar. Ana, si pudieras encontrarte a un político, ¿qué le dirías? ¿Quién sería y qué le dirías? Espérame, es que creo que estás muteada. Perdón, yo lo muteé para escucharte desde la otra plataforma. ¿Qué le diría y quién sería? Ah, ya se murió, Arzú. Pero con el hijo me conformo, con el Escobar. No creo que sea buena idea que yo reproduzca ese nivel de vocabulario aquí enfrente de todas las personas. Estamos chambeando. Ajá. Estoy en horario laboral, perdón. Pero no tendríamos una idea. ¿Sabes? Algo que siempre he pensado, y que lo pensé hacer un TikTok, pero creí que era muy raro, pero creo que tiene sentido hablando de estos videos, es que yo creo que la calidad de trabajo que está haciendo un político debería ser inversamente proporcional a la posibilidad que tienen ellos de caminar en la calle, principalmente en la zona 1. Si el político no puede avanzar media cuadra en el centro de la ciudad de Guatemala, porque es una de las pocas partes de la ciudad que son caminables, así bien, no debería estar en su puesto. Claro, qué buena forma de medirlo. Así, no logra avanzar 2 cuadras, le quedan 2 meses, señor. O sea, eso debería ser. La prueba de fuego. Usted no tiene que caminar en carbón, tiene que caminar 2 cuadras en el centro de la ciudad. Exactamente. Si lo logra, pase a su curul. Si no, fue un gusto haberlo conocido. Aquí Osmar G deja un comentario bastante curioso. Dice, igual le pasó a Ninette Montenegro, fue la única que dejaron salir en paz en la encerrona. Sí es cierto, yo estaba en la encerrona en el Congreso de la República en esa ocasión donde nos gasearon. Fue la primera vez que me tiraron gas lacrimógeno en la historia guatemalteca. Obviamente hubieron más acompañadas después de esas. Pero sí me pareció bastante curioso. Sí, faltan muchos videos porque no es el único video donde le gritan a los políticos, pero yo quería resaltar de camino al Congreso de la República, porque eso fue la acción de hoy de Bernardo Arévalo. Por segundo día lo está haciendo, rodeado de seguridad. Las otras también fueron, solo la de Álvaro Arzú Irigoyen fue en un centro de votación, porque cabe recalcar que solo hay un video. De Álvaro Arzú Escobar hay un montón de videos de gente gritándole. De Jimmy Morales hay otro montón de gente gritándole. De Lucrecia Palomo también hay videos de esta cuestión. Pero de Álvaro Arzú Irigoyen solo está este.
no mucha gente se atrevía a decirle a Álvaro, y en ese tiempo, bueno, también, en ese tiempo un teléfono con cámara era caro, pero poco a poco he visto yo que existe un crecimiento en gente encontrando a políticos e increpándolos. Yo tal vez un político bueno, tal vez me gustaría revivir a Jacobo Arbenz y darle la mano y decirle gracias. Porque, y decirle, mira, discúlpame, fuimos muy poco país para todo lo que hiciste. Y malo, no sé, me gustaría encontrarme a Rafael Curruchiche. Me gustaría comprobar si sus tacuches brillan tanto como en los videos. Si el Dacron es el Sí. que tú te imaginas, es otro. Si es papel celofano, es tela. Preguntarle quién le hace sus trajes. Sí, yo creo que es importante. Mira, yo viví más o menos 10 años en Zona 1, en el centro de la ciudad de Guatemala, y era muy raro. A Ninel Montenegro, por ejemplo, la veíamos a cada rato caminando con su desayuno, con su almuerzo, saliendo a comer con su staff tranquilamente. Pero al del Corbatín, a todos estos, ellos no salen, ellos no caminan en Zona 1. Al principio tomaban café, y al principio me refiero, creo que todavía con el gobierno de Otto Pérez Molina, salían al café, a un café que está como a 2, 3 casas sobre la misma calle del Congreso. Ahora no los ves ahí. En ningún lado, no salen para nada, solo piden comida, nunca salen y luego se van a sus casas. Y salen en sus camionetonas blindadas. Sí. No son gratos en Zona 1. Es bien curioso que antes de que estudiara periodismo, yo antes de esto hacía mucho activismo en calle. Me gustaba mucho manifestar y una de estas ocasiones pasó en el Congreso de la República, donde, bueno, acababa de ser el 21N, fue en ese mismo contexto entre noviembre y diciembre, pero estaban los diputados que no querían quitarle la inmunidad a Yamatei, y también estaban aprobando un presupuesto, y en esta vez se nos ocurrió hacer un empapelado fuera del Congreso de la República, lo cual es totalmente legal. Imprimimos la foto, sacamos fotografías de cada uno de los diputados que había votado en contra de esto, y los pegamos en la pared, así de fácil. Era para que la gente viera la cara de los diputados, y yo no sabía que el Congreso de la República tenía un protocolo que cuando la gente empieza a manifestar afuera, cancelan todo y mandan a todos para su casa. Entonces nosotros, mientras estábamos haciendo un empapelado bastante curioso por cómo nos trató la policía, en ese momento conocí también al diputado que salió una vez gritándose afuera de una embajada, y también nos gritó de la misma forma, siempre lo he dicho, él nos trató de la misma forma. También vimos a Patricia Sandoval, la cual siempre se quedó callada ante los insultos porque considero que no le daba para regresarlos, pero en ese momento veíamos nosotros filas de carros blindados salir, y es bastante triste por lo que decíamos anteriormente. A mí me daría vergüenza decir que tengo un montón de dinero en un país donde la gente se está muriendo de hambre. Sí, es una vergüenza, y es una vergüenza histórica que estas personas van a tener que arrastrar por generaciones. Es cierto. Deberían pensar un poco más sus acciones a futuro. Y aunque crean que es agarrar dinero en el inmediato, a largo plazo las consecuencias para ellos y sus propias familias y sus descendientes son enormes. Hay una carencia enorme de conciencia histórica de estos personajes. Es bastante fuerte. Para concluir, entonces, diríamos, todo este programa fue dedicado al Congreso de la República, un Congreso que a todas cuestas refleja y sigue reflejando hasta este momento, desde mi opinión personal, que no trabajan para el pueblo, que nunca lo han hecho y que solo lo hacen para tapar el ojo al macho, para ir a platicar, para sacar una camioneta blindada y su almuerzo que viene incluido en los viáticos, mientras muchos de nosotros tenemos que salir diariamente a trabajar. Actualmente el Congreso de la República no ha parado. Si no habíamos escuchado de él es porque habían frenado esta operativa, y así como lo dijimos el martes, el Ministerio Público frena, hace un par de trastadas y sigue con lo mismo que hace. El Congreso de la República también frenó, siguió con lo que hace siempre, y pues como lo dije anteriormente, primero manifestamos en la Corte de Constitucionalidad, después en el Tribunal Supremo Electoral, después en el Ministerio Público, después en la Corte Suprema de Justicia. El sábado la gente debería manifestar a la plaza, después van a manifestar en el Congreso de la República. No sé si refleja aún la chiva no se quiere salir de ahí, o que todas las instituciones al finalmente están explotando cada una poco a poco y la gente ya está cansada, que ya no sabe ni siquiera dónde dirigirse a manifestar. Sí, lo importante es aquí no es servirle de plataforma para que un compa cualquiera suba una foto diciendo yo tengo esta capacidad de convocatoria. Sí. Yo creo que no hay que decirles mucho a las personas, creo que todos tenemos un criterio bastante formado ya después de tantos golpes en estos pocos meses. Hemos madurado mucho políticamente,
sea, hace 3 meses muchos éramos adolescentes, ahora como que ya cumplimos 21. Y probablemente en enero vamos a tener 150 años en experiencia política. Sí. Y entonces creo que es mucho más no es difícil que nos manipulen, no vamos a servir de acarreados involuntarios, entonces solo tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros objetivos y en dónde tenemos que estar y qué tenemos que apoyar y en dónde no conviene para no ser utilizados. Esa es, cabal, yo creo que sí, como tú dijiste, vamos a pasar 150 años de información. Me recuerdo al abuelito aquel que te dice, yo te voy a enseñar a nadar, mijo, ¿qué es esa cosa de flotadores? Y te tira a la piscina solo así. Y toda la gente empieza a decirle así como, Nayo, ¿qué hiciste? No, dejen, el patojo tiene que aprender. Algo así nos está haciendo el Estado en este momento en referente a temas políticos, pero obviamente para eso se ha creado este proyecto como La Chamba GT, que somos 4 creadores de contenido que con mucho gusto estamos acá de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. El viernes se le da... El viernes hay veda de chamba, diría, en vez de veda electoral, que es el motivo para que usted reflexione, se relaje y usted decida si entonces el sábado quiere salir en la foto o en el TikTok de Roberto Arzú diciendo, este es el poder que me dio mi abuelo, mi papá, perdón. Bueno, también su abuelo, me imagino que es cierto, pero sí, básicamente usted estaría posando para la foto, usted lo va a decidir si el sábado lo da, o si va el sábado a la plaza, a que cuando llegue Roberto le damos la sorpresa y le decimos, nunca estuviste invitado, salte de acá. Eso ya quedaría entre nosotros, lo dejamos a ustedes. Nuevamente, Ana, para mí fue un gusto haber estado contigo compartiendo este espacio jueves. Para mí también ha sido un gusto estar con la gente acá en los comentarios tan activa, agradeciéndonos, haciendo preguntas, respondiéndole a otras personas. Entonces, pues ahí estamos, vayan a seguir La Chamba GT. Cada día seguimos creciendo más en el canal de TikTok, ya cada vez nos estamos preparando más para mudarnos allá, lo cual creo yo que va a estar pasando por ahí por el 15 de septiembre. Entonces, por favor, necesitamos igual su apoyo para que cuando empecemos en ese lugar, para que cuando empecemos en esa cuenta de La Chamba GT, pues te vamos a tener a todos ustedes ahí. Si usted todavía no nos ha seguido en La Chamba GT, entonces este es el momento para que lo haga. Ana, un último mensaje antes de despedirnos. Sí, claro, como esto va para largo, por favor tomen bastante agua antes de dormir y en las mañanas, retinol si pueden. Sí. Bloqueador solar para sol y las manchas y las arrugas y ácido hialurónico. Sí. La frase... Cuidarnos, o sea, un skincare bueno para poder aguantar, soportar con elegancia y viéndonos bien. Antes de eso están pidiendo la frase del día del programa de hoy. Hoy no hubo frase. Hoy no hubo frase, lo lamento. No hubo frase. ¿Hay alguna que tengas ahí escondida que tal vez te gustaría sorprender para dejarnos con la última frase? Me gustaría decir algo inteligentísimo ahorita, pero les voy a quedar a deberlo. Nos va a deber la frase. Eso quiere decir que el próximo martes Ana nos tiene que traer 2 frases, 2 refranes. Ya tenemos una colección. La gente se sigue recordando de que no son los mangos más verdes del palo. Un gorrión no hace verano. Esas son las 2 frases hasta el momento. Y aquí tengo una. Ajá. Esta me gusta mucho. Y es como, y se la dedico a los políticos. Estos hermosos seres vivos que ninguna novela mexicana va a poder ser vencida. O sea, la señora esta peruana, Polo, quítate. Y les puedo decir que si van a hacer algo mal, como decía mi abuelita, háganlo bien. Háganlo bien. Ya el tiempo se les fue. Así es. Tic-tac para los corruptos. Y obviamente están hablando también de la cuenta del la frase del río revuelto. En río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, ahora usted sabe, si va a hacer algo malo, hágalo bien. No son los mangos más maduros del palo. En río revuelto, ganancia de pescadores. Y un gorrión no hace verano. Esas son las 4 frases que en el momento hasta el momento han sido icónicas en La Chamba. Así que esperamos que usted se una la otra semana, que pase un bonito fin de semana también. Si bebe no maneje, es día de pago, cálmese. Si usted puede tomar la oportunidad de no sé, accionar de alguna forma desde sus espacios políticos, le invitamos a que lo hagan y nos vemos la siguiente semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, donde va a estar Galindo y Quetzali de 8:30 a 10. Hasta la próxima entonces. Bye. Adiós. Feliz noche.